Hola, ¿qué tal? Seguramente llegaste hasta aquí porque viste una publicación o viste mi canal en YouTube y primeramente me presento contigo. Mi nombre es Juan José Ramírez González y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los despejes. Y para empezar a comprender este gran tema de matemáticas y posiblemente de física, antes que nada quiero presentarte esta presentación que hice muy adecuado para ti, por lo cual te voy a pedir que pongas mucha atención y que escuches con atención todos los temas que vamos a ir viendo previamente. Primeramente te voy a comentar qué es una variable. Una variable matemática, como lo dice ahí en tu presentación, es una variable con una representación matemática de valores cambiantes. Se usan fórmulas y ecuaciones para resolver problemas. En esta imagen te estoy presentando, por ejemplo, lo que es una variable X, pero también podemos encontrar variables Y. ¿Y qué te quiero decir con esto? Posiblemente en algún momento puedas entender o comprender que las variables pueden cambiar de letras. Todas las letras cambian constantemente y podemos ir trabajando con ellas dependiendo de la oportunidad o del problema que tengamos. En este caso tenemos una variable llamada x en el ejemplo de abajo, la cual está multiplicada por 2 y lo cual nos va a dar un resultado porque tenemos una ecuación matemática. Como puedes observar, también hay otro concepto que es muy importante que podamos aprender previamente a lo que son los despejes. Primeramente te comento que los términos semejantes seguramente los has escuchado en alguna ocasión, son términos cuya variable comparten la misma información, pero también el mismo exponente. Ejemplos de ellos, por ejemplo, te puedo mostrar aquí que hay una 3y cúbica, una 6y cúbica y un 12y cúbica. Si te das cuenta, ¿cómo puedo observar y cómo puedo definir que son términos semejantes? Te explico brevemente. Cuando tú escuches la palabra términos semejantes es porque nosotros vamos a tener una misma variable. En este caso, si te das cuenta, los tres ejemplos contienen la letra Y y también contienen el número 3 en la parte de arriba, en esta parte. Por lo tanto, en ese momento vamos a encontrar que es una variable con términos semejantes. También, y ya entrando un poco al tema, podemos ver que los términos semejantes los podemos despejar de una ecuación algebraica. El concepto que te estoy presentando en pantalla, seguramente dirás, bueno, es que yo no sé qué es despejar y quiero mostrarte a través de unos ejemplos. Más adelante en la siguiente diapositiva te voy a mostrar cómo es que podemos hacer estos términos semejantes y los podemos despejar. Pero antes de eso, seguramente te preguntarás qué significa la palabra despejar. Como puedes ver en pantalla, despejar variables consiste en aislar una determinada variable de un lado de una ecuación algebraica, mientras que el resto de términos quedan al otro lado del signo de igual. Todo este proceso de reorganización de términos es posible gracias a la ejecución de una serie de operaciones matemáticas. Y ojo, la clave es realizar operaciones contrarias a la que tiene escrito en la ecuación. Y si te das cuenta, seguramente te preguntarás, bueno, pero ya estoy hablando de varios términos que no conozco. Quiero mostrarte también, si te das cuenta, dentro de este párrafo hay algunas palabras que yo puse en negritas porque necesito explicarte brevemente cómo funciona. Para ello, voy a mostrarte la siguiente diapositiva. Fíjate bien, voy a empezar con una ecuación. Una ecuación, por ejemplo, lo podemos definir como una balanza. Si te das cuenta, en esa balanza que tienes en la imagen, va a haber una igualdad de dos expresiones. Una expresión del lado derecho y una expresión del lado izquierdo. Seguramente tú ya has utilizado una balanza en pruebas de química, donde te dice que si sumas en un lado, seguramente
el valor de la otra se va a ir hacia arriba porque no está equilibrada. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que las dos partes, tanto de un lado como del otro, si te das cuenta, están unidas a través de un signo igual. Están unidas y lo que se trata es que dentro de lo que sumes de un lado, también tiene que sumar del otro lado. Pero en este caso, en lugar de sumar, le vamos a ir restando. Como yo te decía en la diapositiva anterior, la idea es que hagamos las cosas contrarias, las operaciones contrarias. Si yo sumo en un lado, tengo que restar en otro lado. En matemáticas normalmente hay 4 operaciones principales. Primero, la operación es suma. Segundo, la operación de resta. Tercero, la operación de multiplicación. Y cuarto, la operación de división. Son las 4 principales, digamos, actividades o herramientas que tenemos que usar en matemáticas para poder hacer todo tipo de cálculos. En este caso, como vamos a sumar, del otro lado tenemos que restar. Si vamos a restar, del otro lado tenemos que sumar. Si hay que multiplicar de un lado, del otro lado tenemos que dividir. Y viceversa. Si vamos a dividir, del otro lado hay que multiplicar. Te explico un poquito más para que tú puedas ver cómo funciona este asunto de las ecuaciones. Mira, vamos directamente a los ejemplos para que tú puedas observar cómo se funciona esto de los despejes aplicado a las ecuaciones directamente. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo 1 que dice 2 más, y observa que aparece una variable que se llama x. Entonces se lee de esta manera: 2 más x es igual a 10. Y yo te decía hace un momento que si tú vas a sumar, vamos a tener que restar. Entonces, este símbolo que me está indicando que es una suma, lo voy a tener que cambiar a signo negativo del otro lado. Si observas, esta ecuación, en el momento se vuelve una ecuación porque estamos hablando de una igualdad. Algo así como la balanza que te acabo de mostrar. Entonces, si tenemos un 2, lo que vamos a tener que hacer es del otro lado, este 2 lo pasamos, pero con signo contrario a lo que me está marcando la operación. En este caso, queda 10 menos 2. ¿Por qué 10 menos 2? Porque este 2 estaba sumando y pasa restando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Operación inversa. Está sumando, pasa restando. Y hago simplemente la operación que me marca, y con eso obtengo el valor de x, que es mi primer variable. De esta manera, el primer resultado es 8. Veamos el segundo ejemplo. Si yo, por ejemplo, encuentro que tengo un 2x igual a 10, si observo la operación, esto que tú ves aquí es prácticamente una multiplicación. Cada vez que tú veas un número unido a una variable, que en este caso también es x, vamos a tener que hacer la operación contraria. Si aquí estoy multiplicando, voy a tener que hacer una división del otro lado. Por lo tanto, 10, que es este número, me va a quedar 10 entre 2. Y cuando yo haga la división, me va a quedar 10 entre 2 igual a 5. Pasemos al tercer ejemplo. Si en caso de que tú tuvieras 5x menos 4 igual a 11, seguramente tú te preguntarás cómo lo voy a hacer. Si te das cuenta, es una como combinación de los ejemplos anteriores. Primero tengo que ver qué es lo que está sumando o qué es lo que está restando. Si observas, este menos 4 aparece de este lado y posteriormente yo lo paso como un más 4 porque lo paso de resta a suma. Y cuando yo hago esta operación de 11 más 4 te da un valor de 15. Lo cual me permite saber que una vez que yo haga esta resta y esta suma, a su vez, me va a obtener el mismo valor de aquí abajo y lo voy a pasar exactamente tal cual para obtener el siguiente resultado. Si te das cuenta, el 5x se está multiplicando. Por lo tanto, al momento de despejar, porque esto es un despeje, quiere decir que este 15 va a pasar como una división. Entonces va a suceder casi como el ejemplo 2, en el cual el 5 tiene que dividir al 15. Por lo tanto, te queda 15 entre 5 y el resultado es 3. No sé si se entendió bastante con estos 3 ejemplos, pero te explico algo más que podemos ver en esta diapositiva. Si observas,
este valor 3 prácticamente aparece como una X en los tres ejercicios, y prácticamente si tú te preguntaras qué significa este valor, pues es como si hubiéramos hecho una línea recta en la cual el valor que obtuvimos después de haber despejado es el valor que vamos a encontrar a través del eje cartesiano. Cuando tú haces una gráfica, normalmente observas en una ecuación lineal, por ejemplo, que hay una línea que cruza el eje X, y este valor que obtuvimos aquí previamente significa es por donde pasa la gráfica cruzando y partiendo prácticamente el eje X. Entonces son los resultados a través del eje X que nosotros vamos a poder encontrar en diferentes ecuaciones. Pasemos entonces a determinar un ejemplo muy clásico en el cual, por ejemplo, yo te estoy poniendo aquí 4 pasos principales para que tú puedas despejar cualquier tipo de operación, la que tú necesites y la que tú desees. Lo he clasificado en 4 pasos. El primer paso dice reducir términos semejantes. Como ya te mostré en el inicio de este video, los términos semejantes son aquellos que obtenemos la misma variable y el mismo exponente. En este caso, yo los he puesto de color azul y de color amarillo. Si te das cuenta, los valores de X son igualitos, tiene el mismo exponente, tiene la misma letra, aunque los coeficientes tienen diferente valor. ¿Qué es lo que hago? Prácticamente al unirlos podemos obtener una resta entre este y este, de tal manera que 5 menos 2 te da 3. Por otro lado, este menos 4, al tener un signo negativo, lo puedo pasar para el otro lado. Pero antes de eso, resulta que en el otro lado también tengo algunos otros términos semejantes. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estos son términos semejantes? Porque estos no tienen la variable X. Al igual que el 4, puedo hacer una resta del 7 menos 5 que me da un 2. Cuando yo hago esta expresión y la minimizo, la voy pasando como resultados en la parte de abajo, me está indicando entonces que puedo ir asignando y correteando algunos términos semejantes. Todavía puedo este menos 4 pasarlo para el otro lado, y si observas el signo negativo, paso a signo positivo. Cuando yo lo uno con este 2 que bajo para acá, obtengo el número 6. Sin embargo, también por otro lado, encuentro esta X que está positiva y la paso de forma negativa. De esta manera, este y este que están aquí se encuentran en una posición de poderse simplificar. El 3 le resto el 1 y me queda un 2. 2x igual a 6. Y al final, como hago una operación de una multiplicación de este lado, procedo a hacer una división, de tal manera que 6 entre 2 me da 3. Entonces, si te das cuenta, estoy aplicando los 4 pasos que dice así: reducir términos semejantes, dejar las X del lado izquierdo. Si algún término no está en su lugar, aplicar la operación inversa al cambiarlo. Es decir, esta operación del menos 4 lo paso del otro lado para que sean términos semejantes. Vuelvo a reducir términos semejantes, como en el caso del 3x y el menos x. Y por último, cuando yo ya tengo una expresión más simplificada, despejo el coeficiente, y en este caso está multiplicando, lo cambiamos al otro lado con una operación inversa que es la división.